Hola, soy Anna. He estado trabajando como contadora durante casi una década. Mi esposo John trabaja en TI, un verdadero genio de la tecnología, lo cual es útil más veces de las que uno pensaría. Tenemos 2 hijos, Lucas y Lily, un par de retoños enérgicos que mantienen nuestras vidas coloridas y, honestamente, un poco caóticas. Nos acabamos de mudar a nuestra nueva casa, un sueño que he tenido desde que nacieron los niños. Verás, John y yo decidimos desde el principio que queríamos una casa adecuada para que los niños crecieran, no cualquier lugar serviría. Así que ahorramos y finalmente, después de años de esfuerzo de ambos, logramos comprar nuestra propia casa. La casa no era solo un edificio, era una promesa que nos hicimos el uno al otro y a nuestros hijos. El día que nos mudamos, recuerdo estar de pie en la sala vacía antes de que llegaran los muebles, imaginando los recuerdos que crearíamos. John me abrazó por detrás y susurró, lo hicimos, cariño. Estamos en casa. Sí, lo hicimos, respondí, mi voz una mezcla de agotamiento y alegría. Esperemos que sobrevivamos la parte de decorar sin matarnos. Pasamos esa noche organizando cajas, ensamblando muebles y estableciendo reglas para los niños, cosas simples como no usar marcadores en las paredes y no comer galletas en la cama. Era tarde cuando finalmente nos acostamos, el sonido de la respiración uniforme de los niños en las habitaciones contiguas, el mejor tipo de nana. Las cosas iban bien, instalarnos tomó menos tiempo del que pensé, en gran parte porque decidí trabajar desde casa. Mi jefe, bendito sea, fue más comprensivo de lo que esperaba. Me permitió manejar las cuentas de la compañía de forma remota mientras mantuviera los números, y siempre lo hago. No pasó más de un par de meses después de la mudanza cuando recibimos una sorpresa. Estaba en la cocina, tratando de averiguar si la cafetera era complicada o si me faltaba cafeína, cuando escuché un golpe en la puerta. Limpiándome las manos en los jeans, abrí la puerta y allí estaba Susan, la madre de John. Mi suegra tenía esa mirada, la que decía que tramaba algo pero que no lo descubrirías hasta que fuera demasiado tarde. Susan, esto es una sorpresa. ¿Qué te trae por aquí? Logré mantener mi voz firme, pero internamente ya me estaba preparando. Oh, Anna, querida, extrañaba tanto a mis nietos, y sabes que siempre he soñado con vivir en una casa grande como esta, dijo, sus ojos recorriendo el lugar, ya haciéndose sentir en casa sin invitación. John bajó las escaleras, habiendo escuchado la voz de su madre. Mamá, deberías haber llamado, te hubiéramos recogido. Tonterías, quería sorprenderlos. Además, es hora de que pase tiempo de calidad con mis nietos, declaró Susan, plantando un beso sonoro en la mejilla de John. Mire a John, tratando de evaluar su reacción. Él se encogió de hombros ligeramente, un mensaje silencioso que decía, ¿qué podemos hacer? Había pasado una semana desde que Susan se había acomodado en nuestra sala de estar. Cada mañana, pasaba de puntillas por su dormitorio improvisado hacia la cocina, la tensión tan densa como el pan quemado que tiraba a la basura antes de que alguien pudiera olerlo. Todo el arreglo se suponía que era temporal, pero con cada día que pasaba, la incomodidad se adentraba más en nuestra vida doméstica. Ese martes, tuve que salir temprano para una rara reunión presencial en el trabajo, lo que significaba ponerme zapatos de verdad y cambiar mis pantalones de chandal por pantalones de vestir. Cuando me iba, Susan era solo una silueta bajo las mantas en el sofá. Le susurré un adiós a los niños y me fui antes de que el sol estuviera completamente arriba. Cuando regresé, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Llamé, Lucas, Lily, esperando escuchar su ruido al bajar las escaleras. En cambio, Susan apareció al pie de la escalera, su sonrisa amplia como si hubiera ganado la lotería. Anna, querida, ven a ver lo que he hecho arriba. Una pequeña sorpresa para todos. Su entusiasmo me irritaba, pero la seguí, mi curiosidad despertada a pesar de mi aprensión. Al llegar al final de las escaleras, lo primero que noté fue la vacuidad de la habitación de Lucas. Mi corazón se hundió.
Donde estaban todos sus pósters de superhéroes, ahora colgaban cortinas aburridas y cuadros de paisajes que gritaban: aquí vive un adulto aburrido. ¿Qué demonios, Susan? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Ella extendió los brazos como si estuviera presentando un programa de juegos. Moví a Lucas a la habitación de Lily. Son jóvenes, pueden compartir, ¿no? Y mira, traje algunas de mis cosas para hacerme más cómoda. Me precipité a la habitación de Lily, ahora abarrotada con 2 juegos de todo, y mis hijos sentados en la cama, luciendo miserables. Los ojos de Lucas estaban rojos y el labio de Lily temblaba. Mamá, ¿por qué tenemos que compartir ahora? Teníamos nuestras propias habitaciones, se quejó Lucas, su voz quebrada. Lo sé, cariño. No sabía nada de esto, dije, mi voz suave pero hervía por dentro mientras me volvía hacia Susan. Vendí mi casa para estar más cerca de ustedes. No tengo a dónde ir, declaró, una mirada triunfante en sus ojos. Sentí que la habitación daba vueltas un poco. ¿Qué? John no me dijo eso. Bueno, ahora lo sabe, y esta es mi habitación ahora. Fin de la discusión, dijo, entrando en la antigua habitación de Lucas y cerrando la puerta con un golpe definitivo. Reuní a los niños y bajé las escaleras, mi mente acelerada. Cuando John llegó a casa, lo estaba esperando, los niños comiendo su cena en silencio, la tensión densa. John, necesitamos hablar ahora, dije, llevándolo a un lado tan pronto como entró por la puerta. Tu madre se mudó a la habitación de Lucas, trasladó a los niños a la misma habitación sin consultarnos y me dijo que vendió su casa. Se pasó las manos por el cabello, luciendo tan sorprendido como me sentía. ¿Vendió su casa? No me dijo eso. Esto es una locura. Hablaré con ella. Esa noche, después de que los niños se acostaron y la casa estaba tranquila, John llamó a la puerta de su madre, tratando de hacerla entrar en razón. Las voces amortiguadas iban y venían, su tono suplicante, el de ella desafiante. Me senté en nuestra cama, pensando en cómo nuestra casa de ensueño se había convertido rápidamente en un campo de batalla. John volvió 1 hora después, luciendo derrotado. No cederá, dice que es su derecho. Lo siento, Ana. No sé qué hacer. Cada día era una nueva aventura en paciencia. Había establecido mi oficina en un rincón de nuestro dormitorio, el único lugar que podía reclamar como algo tranquilo para mis llamadas de trabajo. Mi trabajo como contadora no era algo que pudieras pausar y jugar a tu conveniencia, pero intenta explicarle eso a Susan. Este jueves en particular, estaba profundamente inmersa en reconciliar algunas cuentas, mi laptop extendida con hojas de cálculo y reportes, cuando Susan irrumpió, con una bolsa de compras colgando de su brazo. Ana, pasas todo el día en eso. No tomas nunca un descanso, reprendió, sin importarle que estaba en medio de una llamada con un cliente. Susan, estoy en una llamada, sí sé, cubriendo el micrófono con mi mano, mis mejillas ardiendo de vergüenza. Oh, suena más como si estuvieras charlando con una amiga, se rió y encogió de hombros, colocando sus últimas adquisiciones sobre la mesa, esparciendo sus nuevos tesoros por mi área de trabajo. Silencié la llamada, mi corazón latiendo con fuerza. Susan, necesito que el espacio esté despejado. Estoy trabajando. ¿Trabajando? Parece más que estás jugando en la computadora. En mis tiempos, trabajar significaba ensuciarse las manos, se burló, agitando una mano con desdén. Sin querer discutir más, desactivé el silencio de la llamada y traté de concentrarme, pero mi concentración se había roto. Mientras terminaba la llamada, Susan ya se había alejado, probablemente para guardar su nueva adquisición de compras con descuento, figuritas inútiles y ropa pasada de moda que parecía multiplicarse cada día. Más tarde esa tarde, el sonido de llanto volvió a romper mi concentración. Era Lucas, sollozando por algo en la sala de estar. Dejando todo, corrí hacia él, encontrándolo sosteniendo una funda de cómic vacía.
Mamá, mis cómics de Spider-Man se han ido. Los dejé justo aquí. Mi corazón se hundió. Vamos a preguntarle a Susan, cariño. Tal vez los movió. Encontramos a Susan en su habitación, la puerta entreabierta, rodeada de montones de sus adquisiciones de compras. Susan, ¿viste los cómics de Lucas?, pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila. Ella levantó la vista, arrugando la nariz con disgusto. ¿Esas cosas viejas? Las tiré. Estaban desordenando la sala de estar, y no soporto las arañas, esas cosas espeluznantes. No hay necesidad de ese tipo de tonterías en la casa. La cara de Lucas se arrugó, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero abuela, eran mis favoritos. Spider-Man no es real, no se arrastra. No me importa. No me gustan, y se han ido, espetó Susan, volviendo a su desorden. Mientras Lucas se calmaba, salí al pasillo, mi mente acelerada. La falta de respeto de Susan por lo que no era suyo se estaba volviendo intolerable. Cada centímetro de espacio se estaba llenando lentamente con sus pertenencias, sus reglas, su presencia. Desde el amanecer hasta el anochecer, la presencia de Susan era como una nube que lanzaba una sombra sobre la vida diaria de nuestra familia. Y con cada día que pasaba, sus comentarios y críticas se volvían más agudos, cortando el tejido de nuestra rutina. Era una mañana de martes, y acababa de terminar de preparar a los niños para la escuela cuando Susan decidió comentar sobre mi apariencia. Ana, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste una manicura? Realmente deberías tratar de mantenerte bien, ya sabes. Mire mis manos, unas desgastadas por las tareas del hogar y escribir furiosamente en mi laptop. He estado ocupada, Susan, ya sabes, cuidando a los niños y trabajando desde casa. Ella chasqueó la lengua, sacudiendo la cabeza. Un poco de esfuerzo no haría daño. Yo no apreciaría. Ignorando el aguijón de sus palabras, fui a la cocina a preparar el desayuno, pero tan pronto como serví los huevos y tostadas, Susan pasó a su siguiente crítica. ¿Es así como cocinas normalmente? Es un poco insípido, querida. Realmente deberías tomar algunas clases de cocina. Los niños comieron en silencio, lanzándome miradas preocupadas. Forcé una sonrisa, tratando de evitar que la mañana se hundiera más. Más tarde ese día, cuando los niños regresaron de la escuela, sus risas y charlas llenaron la casa. Era un sonido que atesoraba, uno que Susan aparentemente encontraba molesto. Niños, ¿podrían bajar el volumen? Estoy tratando de ver mis programas, llamó desde la sala, su tono agudo y autoritario. Los niños se alejaron en silencio, y sentí que mi frustración aumentaba. Sin querer discutir frente a ellos, me retiré a la cocina, solo para escuchar a Susan murmurando sobre el ruido. Esa noche, mientras nos sentábamos a cenar, Susan decidió que era momento de darme una lección sobre mi papel en la familia. Ana, creo que es hora de que comencemos la cena con un pequeño agradecimiento a John. Después de todo, él es el que provee para todos nosotros. Apreté la mandíbula, dejando mi tenedor. En realidad, Susan, yo pago la hipoteca. Son 2.800 pesos al mes de mi salario. Susan agitó su mano con desdén, mientras John intervenía. Mamá, Ana tiene razón. Ella es la que se encarga de la hipoteca. Yo me ocupo de otros gastos, pero ambos contribuimos por igual. Oh, por favor, se burló Susan. Si no fuera por mi hijo, no tendrías esta casa ni tus comodidades. El rostro de John se tensó, y parecía que iba a discutir más, pero atrapó mi mirada y dejó escapar un suspiro. Ya habíamos tenido esta conversación demasiadas veces. La comida pasó con un silencio incómodo, el sonido de los cubiertos marcando la tensión. Después de recoger los platos, me encontré en la lavandería, doblando la ropa con más fuerza de la necesaria. John entró, su expresión cansada. Ana, lo siento por mi madre. No sé qué hacer para que entienda. Doble una camisa y la apile con un poco de demasiada fuerza.
Yo tampoco, John, pero no podemos seguir así. Es como caminar sobre cáscaras de huevo en nuestra propia casa. Encontraremos una solución, dijo John, aunque la seguridad sonaba hueca. Tal vez podamos sentarla y hablarlo de nuevo, dejar todo claro. Asentí, aunque la duda me atormentaba. Susan había decidido cómo debían ser las cosas y parecía que ninguna cantidad de conversaciones cambiaría su visión. Esta mañana comenzó como cualquier otro martes, con dejar a los niños en la escuela antes de regresar a la casa. Me estaba preparando para una conferencia en línea importante con mi jefe y un par de ejecutivos clave de la compañía, una reunión que podría impactar significativamente mi carrera. Sin embargo, en el momento en que entré, supe que algo estaba mal. La casa estaba llena de ruido, risas y el tintineo de platos. Susan había invitado a sus amigas para una reunión improvisada de desayuno, aparentemente convirtiendo nuestra sala en su club social personal. Suspiré, frotándome las sienes mientras me servía una taza rápida de café, tratando de mantener la calma. Me dirigí a mi oficina, esperando encontrar algo de santuario. Mientras me acomodaba, ajustando mi cámara web y revisando mis notas por última vez, pude escuchar el murmullo de charlas y risas desde la sala de estar. Hice mi mejor esfuerzo para bloquearlo, concentrándome en la próxima discusión. Pero justo cuando comenzó la reunión y empecé a explicar las proyecciones trimestrales, la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Susan, liderando a su grupo de amigas, irrumpió ruidosamente, preguntando, «Anna, ¿por qué no nos hiciste café también y dónde está nuestro desayuno? No puedes simplemente ignorar a tus invitados». Atónita, silencié mi micrófono, mis mejillas enrojeciendo de vergüenza. «Susan, estoy en medio de una reunión de trabajo. Puede esperar», sisé, tratando de mantener mi voz baja y calmada. «No, no puede. ¿Piensas que porque estás trabajando puedes descuidar tus deberes como anfitriona?», respondió Susan, su voz elevándose con cada palabra. Frustrada, le señalé con firmeza. «Baja el tono. Estoy trabajando». En respuesta, la expresión de Susan se torció en una de desafío, y en un gesto dramático, agarro mi laptop y la arrojo al suelo. La pantalla se apagó, el sonido de la voz de mi jefe se cortó abruptamente cuando la máquina golpeó la alfombra con un ruido sordo. «Ve y haznos el desayuno», exigió, como si tuviera todo el derecho. Sin decir una palabra, me levanté, caminé hacia ella y la guié firmemente fuera de la oficina, cerrando la puerta detrás de ella. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de ira y shock entumeciendo mis sentidos. Recogí mi laptop rota, sintiendo el aguijón de las lágrimas en mis ojos, no de tristeza sino de pura frustración. Tomando una respiración profunda, saqué mi teléfono y llamé a mi jefe, explicándole lo que acababa de suceder. Para mi alivio, fue más comprensivo de lo que esperaba. «Lo entiendo, Anna. Las situaciones familiares pueden ser difíciles. Solo ve si puedes solucionarlo, ¿de acuerdo? Te necesitamos concentrada». Después de colgar, pude escuchar a Susan en la sala proclamando en voz alta a su audiencia, «Tienes que enseñar a estos jóvenes cómo comportarse. Si los dejas, te pasarán por encima. Es nuestro deber ponerlos en su lugar». La audacia de sus palabras hizo hervir mi sangre, pero sabía que tenía que mantener la compostura. Más tarde esa noche, cuando John llegó a casa, le conté todo. Su rostro se oscureció con cada palabra que pronuncie. ¿Hizo qué? Eso es todo. Ella va a pagar por una laptop nueva, dijo, su mandíbula apretada con ira. Esto ha ido demasiado lejos, Anna. Lo siento. Me encargaré de ello. Confronto a su madre sobre el incidente. Susan, quizás dándose cuenta de que había cruzado una línea, de repente se llevó las manos al pecho, su rostro contorsionado de dolor. «No me siento bien», jadeó, su voz temblorosa. «Mamá, ¿estás bien?» El tono de John cambió de ira a preocupación en un instante. «Necesito acostarme».
Esto es demasiado para mí, dijo Susan dramáticamente antes de retirarse a su habitación y encerrarse. A la mañana siguiente, Susan declaró que se retiraría a una casa de reposo para restaurar su salud, y la observé empacar con una calma practicada, enmascarando la tormenta de pensamientos que giraban en mi cabeza. Su repentina declaración de enfermedad, milagrosamente sincronizada para evitar las consecuencias de romper mi laptop, parecía demasiado conveniente. John, igualmente escéptico, intentó una vez más abordar el tema de la laptop rota, pero ella esquivó sus preocupaciones con un gesto despreocupado, prometiendo discutirlo más tarde. Mientras su taxi desaparecía por el camino de entrada, John se volvió hacia mí, una mezcla de alivio y resolución en su rostro. De acuerdo, ¿cuál es el plan?, preguntó mientras estábamos de pie en el tranquilo respiro de su partida. ¿Sabes cómo tu madre se asustó por los cómics de Spider-Man de Lucas porque odia las arañas?, comencé, observando su reacción de cerca. Las cejas de John se levantaron, una pizca de una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Sí, no puede soportarlas. ¿Por qué? Digamos, ¿qué pasaría si tomáramos ese miedo y decoráramos la casa con él? No solo cualquier decoración, sino hacer que pareciera una guarida de arañas, sugerí, las palabras saliendo antes de que pudiera reconsiderarlo. Ion se rió, sacudiendo la cabeza con incredulidad antes de asentir firmemente. Hagámoslo. Podría ser lo suficientemente loco para funcionar, y oye, a Lucas le encantará. Sintiendo una mezcla de emoción y culpa, llame a un artista local conocido por sus diseños teatrales. Explique nuestras necesidades, arañas realistas, pintadas en las paredes, telarañas que parecieran haber sido tejidas por arañas gigantes y un ambiente general que gritara guarida de arañas. El artista estaba intrigado y ligeramente divertido por el proyecto, prometiendo comenzar al día siguiente. John y yo nos quedamos mirando a los niños y la decoración cambiante. ¿Crees que querrá volver después de esto?, preguntó, con un atisbo de incertidumbre en su voz. Me encogí de hombros, mirando a un pintor agregar los toques finales a un arácnido particularmente grotesco sobre la chimenea. No lo sé, pero espero que la haga pensar 2 veces sobre cómo trata este lugar. A medida que se acercaba el día del regreso de Susan, la casa se veía menos como el hogar familiar que había sido y más como un set de una película de terror. Tenía sentimientos encontrados mientras revisaba el trabajo. Era hermosamente horripilante y cumplía un propósito, pero parte de mí se sentía culpable por usar la fobia de Susan contra ella. La mañana en que Susan debía regresar, la tensión se sentía como electricidad en el aire. John y yo intercambiamos miradas nerviosas cuando escuchamos su taxi detenerse afuera. Susan entró en la casa, su habitual aire de superioridad rodeándola como un manto. Ni siquiera echó un vistazo a la decoración transformada, concentrada solo en retirarse a su habitación para descansar después de su agotador retiro. Sin embargo, tan pronto como abrió la puerta de su habitación, su compostura se desmoronó. Un grito desgarrador resonó por la casa mientras retrocedía, sus manos llevándose al pecho. ¿Qué es esto? ¿Qué han hecho? Las paredes, cubiertas con las arañas más realistas y telarañas, parecían cerrarse sobre ella. Corrió por el pasillo, sus ojos abiertos de terror, solo para descubrir que el resto de la casa coincidía con su habitación, arañas en cada esquina, en cada pared. Nuestro hogar se había convertido en una guarida de miedo para ella. Susan corrió por el pasillo, gritando, quiten esto de inmediato. Con calma, me interpuse en su camino, mi voz firme. Susan, esta es nuestra casa, y decidimos cómo decorarla. Nos gusta así. Ion se unió a mí, añadiendo, no podemos permitirnos ningún cambio ahora, no después de lo que pasó por tu culpa. Su rostro palideció, sus ojos mirando alrededor como si las arañas pudieran saltar de las paredes. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó? Tu pequeña broma con la laptop de Anna hizo que la despidieran. Ahora estamos apretados de dinero. Si vas a quedarte, necesitarás contribuir con $2,800 al mes para la hipoteca, mintió John con suavidad,
la fabricación necesaria para aprovechar nuestra ventaja. Susan jadeó, llevándose la mano al pecho nuevamente. Esto es indignante. No pueden hacerme esto. Me voy. Nadie aprecia nada de lo que hago. No me quedo en esta casa del horror. Mientras se apresuraba a empacar sus cosas, le bloqueé el paso en la puerta. Antes de que te vayas, nos debes 2,000 pesos por la laptop que rompiste. El color se drenó de su rostro, reemplazado por un rubor de ira. Sacó su chequera de su bolso y garabateó furiosamente, estrellando el cheque en mi mano. Levanto la barbilla con orgullo. Ahí, ahora me voy para siempre. John y yo observamos mientras ella sacaba su maleta por la puerta, su cabeza alta pero sus hombros tensos. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la tensión en el aire se disolvió, reemplazada por un suspiro colectivo de alivio. Nos miramos el uno al otro, John rodeándome con sus brazos, ambos riéndonos un poco, más por alivio que por incredulidad de cómo habían resultado las cosas. Lo hicimos, Anna. Se acabó. Lucas y Lily se acercaron corriendo, sus rostros brillando con sonrisas. ¿La abuela se ha ido de verdad?, preguntó Lucas, su voz una mezcla de esperanza e incertidumbre. Se ha ido, amigo, confirmó John, despeinando el cabello de su hijo. La casa es nuestra de nuevo. Podemos mantener las arañas, ¿verdad?, preguntó Lily, sus ojos brillando con travesura. Ya veremos, Carino, Rey, besando su frente. Ya veremos. Esa noche, mientras acostaba a los niños, sus habitaciones finalmente libres de la presencia autoritaria de Susan, sentí una paz asentarse sobre mí. Recuperamos nuestra casa, nuestras vidas, y aunque el método fue poco convencional, el resultado fue todo lo que importaba. Continué trabajando desde casa como contadora, aún sentada en mi escritorio de confianza junto a la ventana que daba al jardín donde los niños jugaban. Por supuesto, no había perdido realmente mi trabajo, eso había sido una mentira para presionar a Susan a asumir algo de responsabilidad, y afortunadamente funcionó. La vida sin Susan fue menos dramática. Lucas se sumergió más en sus cómics, a menudo extendido en un piso cubierto de telarañas, dibujando sus propios superhéroes. Lily se dedicó a la jardinería, su pequeño jardín afuera floreciendo bajo su cuidadosa atención, un marcado contraste con la falsa amenaza arácnida en el interior. En cuanto a Susan, lo último que escuchamos fue que se había mudado a un hogar de ancianos. No sorprendentemente, los rumores llegaron a nosotros a través de la vid, estaba en sus viejas andanzas, peleando con la administración y discutiendo con otros residentes. Algunas personas nunca cambian, reflexione en voz alta después de una llamada de un pariente que la había visitado. John sacudió la cabeza, una sonrisa irónica en su rostro. Agradezcamos que esté tejiendo su red en otro lugar. Y, efectivamente, la vida se había vuelto más simple sin sus dramas diarios. Reparamos relaciones con amigos y vecinos, algunos de los cuales Susan había alienado con su curiosidad y quejas. Las invitaciones comenzaron a regresar para barbacoas en el patio trasero y fiestas de cumpleaños, reuniones sociales que habíamos evitado durante el tiempo de Susan en nuestro hogar. Un día, mientras me preparaba para una videoconferencia con un cliente, vi a Lucas y Lily afuera, riendo mientras se perseguían por el jardín, esquivando sábanas colgadas para secar. La normalidad de todo me llenó de un profundo sentido de satisfacción. Nunca me di cuenta de cuánta tensión había hasta que se fue, le dije a John esa misma noche. Él asintió, rodeándome con su brazo. Hicimos lo que teníamos que hacer, y para nuestra familia, nuestro hogar era nuestro santuario una vez más. Los niños eran más felices y John y yo habíamos encontrado nuestro camino de regreso el uno al otro después de toda la tensión. Las arañas en las paredes servían como un recordatorio de lo que habíamos superado, un símbolo peculiar de la resiliencia de nuestra familia.